Buenos días, mi nombre es María Eugenia Acevedo, soy estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad les voy a dar un breve recorrido sobre la primera fase del proceso penal venezolano, que es la fase preparatoria, comenzando desde la apertura hasta el juicio oral. Todo este proceso está contenido en el Código Orgánico Procesal Penal. En el año 2012 este código tuvo un importantes cambios para nuestro sistema de justicia penal, pasó a ser de un sistema inquisitivo que estaba contenido en el Código de Enjuiciamiento Criminal a un sistema acusatorio, donde además de los derechos y garantías que goza tanto la víctima como el imputado, también es que ahora es un proceso oral, breve y garantista, desarrollado por audiencias, donde el Ministerio Público tiene la titularidad de la acción penal y el juez penal no puede actuar de oficio sino a instancia de la parte acusadora. Es decir, que desde un primer momento debemos tomar en cuenta que el proceso penal venezolano es un proceso por audiencias orales. Este proceso venezolano interviene en diversos actores procesales con facultades definidas cada uno: el fiscal del Ministerio Público, la víctima querellada, el imputado y su defensor de confianza. También existen sujetos procesales como son los jueces, secretarios, alguaciles, funcionarios policiales y todos aquellos que de alguna u otra manera intervienen en el proceso. Ahora bien, sobre esta base, el proceso penal venezolano se desarrolla en 4 fases. La primera de ellas es la que va a desarrollar, que es la fase preparatoria, luego viene la fase intermedia, después la fase de juicio y por último la fase de ejecución. Estas fases se desarrollan conforme al principio de preclusión procesal, que no es otra que transcurren una tras otra, en forma cronológica, consecutiva, y al terminar una inmediatamente comienza la otra. Esta fase de preparatoria también es llamada fase de investigación. Es la fase que da inicio al proceso penal. Durante el desarrollo de la misma, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, es el que dirigirá la acción penal, ordenando a los cuerpos de investigación la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes, útiles y necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Y por supuesto, el fin último, que es el conocimiento de la verdad. La investigación penal la lleva a cabo la Fiscalía del Ministerio Público y debe encaminarse a indagar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, es decir, el cómo, el cuándo y dónde ocurrió el hecho punible, recabando todos los elementos de convicción para confirmar o descartar la sospecha de la comisión del hecho punible y sus posibles culpables, que posteriormente servirán de fundamento al Ministerio Público para presentar su acto conclusivo, que puede ser para promover el juicio penal mediante la acusación, solicitar el archivo o bien para clausurar la persecución penal a través del sobreseimiento. Podríamos denominar esta fase del proceso como aquella donde se realiza la investigación penal para preparar la causa con miras a la fase del juicio oral, donde se debatirán los elementos de convicción que previamente fueron obtenidos en la fase preparatoria y emitidos por el juez de control en la fase preliminar, para ser evacuados en juicio como medios de prueba. La fase preparatoria y en consecuencia el proceso penal puede iniciar de varias maneras. Una a través de la aprehensión por flagrancia, a través de una investigación de oficio, mediante la interposición de una querella o por una denuncia. Es lo que se conoce como modo de proceder en materia penal y tiene distintas connotaciones prácticas cada una de ellas. La investigación de oficio es cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la comisión de un hecho punible de acción pública, puesto que los delitos de acción privada solo pueden ser perseguidos por la víctima mediante una acusación privada.
el Ministerio Público recibe de cualquier forma la noticia criminis, por ejemplo, a través de una llamada telefónica, por redes sociales o por un mensaje, etc. Esto dará inicio a la investigación mediante una orden de inicio de investigación penal. Luego tenemos la denuncia. La denuncia es que cualquier persona que tiene conocimiento de un hecho punible puede denunciarlo verbalmente o por escrito ante un órgano policial o ante el Cuerpo de Investigaciones Penales, o puede hacerlo directamente al Ministerio Público. La aprehensión por flagrancia es cuando una persona es sorprendida en flagrancia durante la comisión de un hecho punible y es aprehendida por las autoridades policiales. Será puesta a la orden del fiscal del Ministerio Público en un lapso de 12 horas, quien a su vez lo pondrá a la orden del Tribunal de Control a las 36 horas seguidas de la aprehensión, y el Tribunal de Control tendrá 48 horas para formular la audiencia de presentación. Por querella penal, que es cuando la víctima de un delito de acción pública tiene derecho a interponer una querella penal en contra del autor del hecho, con independencia del Ministerio Público. El artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal reza de la siguiente manera: interpuesta la denuncia o recibida la querella por la comisión de un hecho de acción pública, él o la fiscal del Ministerio Público ordenará sin pérdida de tiempo el inicio de la investigación y la dispondrá a que se practiquen todas las diligencias necesarias para hacer constar las circunstancias de que se trata el artículo 265 de este mismo código. O sea que esta es la base legal de lo que acabo de decir todo anteriormente. O sea, de manera que sea cual sea la manera como se realice el inicio del proceso y la investigación, todo lleva a un mismo fin: la imputación de la persona indiciada, la cual es realizada en la audiencia de presentación, que es la primera audiencia del imputado, o la audiencia de imputación. En esta audiencia suceden cosas muy importantes. Primero, el fiscal del Ministerio Público expondrá las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos y de la aprehensión en sí. Hará la precalificación jurídica de los hechos, atribuyendo a la persona unos delitos que se desprenden de las actas policiales y de los elementos de convicción. Lo siguiente que ocurre en esta audiencia es que el fiscal solicitará las medidas de coerción personal que considere necesarias para asegurar el sometimiento del imputado al proceso, sean medidas cautelares de las establecidas en el 242 del Código Orgánico Procesal Penal o una medida privativa de libertad si se cumplen los requisitos dentro del mismo código, dependiendo del delito o del daño causado y de las circunstancias del caso. Lo otro que sucede es que la defensa pública o privada del imputado expondrá sus alegatos con relación a la legalidad de la aprehensión, solicitará la nulidad de las actuaciones, la libertad sin restricciones o la libertad plena de su defendido, dependiendo del caso. El imputado podrá declarar en esta audiencia y el juez deberá decidir sobre las solicitudes formuladas de la audiencia por las partes y en particular decidir la libertad plena de la persona porque considera que los elementos no son suficientes o no se materializó delito alguno, o la continuación del proceso con libertad sin restricciones, con medida cautelar sustitutiva de libertad o privado de libertad durante la fase preparatoria. Esta duración o la duración de este proceso de esta fase es de 45 días continuos, dentro de los cuales la Fiscalía del Ministerio Público deberá presentar su acto conclusivo de la investigación penal. El acto conclusivo es cuando el Ministerio Público considere que tiene los elementos necesarios para concluir la investigación penal, emitirá este acto conclusivo.
el cual no es más que otra forma procesal penal en que la Fiscalía termina con su investigación penal, siempre dependiendo del elemento de convicción. Los actos conclusivos pueden ser sobreseimiento, acusación o archivo fiscal. El sobreseimiento es un acto conclusivo que pone fin al proceso penal, con autoridad de cosa juzgada, o sea, sobre esta no hay otra. Es dictado por un tribunal de primera instancia en lo penal, de la cual tiene funciones de control o de juicio según el caso. Cuando existen motivos que lo hacen procedente previa solicitud fiscal de oficio o como consecuencia de una declaración con lugar de excepciones penales. El archivo fiscal son las actuaciones que procederán cuando no exista contra el imputado suficientes elementos de convicción para presentar una acusación ni para solicitar el sobreseimiento de la causa. Y por último tenemos la acusación, que es el acto conclusivo mediante el cual se formulan los cargos contra el imputado y se atribuye formalmente unos delitos con una calificación jurídica para ser enjuiciado por tales hechos, cuando existe un pronóstico de condena o causa probable. Es decir, una alta probabilidad de que sea condenado en el juicio oral porque existen suficientes elementos de convicción incriminatorios. La fase preparatoria termina con el acto conclusivo y la acusación da inicio a la siguiente fase, que es la fase intermedia. Es todo hasta aquí sobre la primera fase. Espero haya sido bastante clara y concisa en mi exposición. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.